Bien, vamos a continuar con el tema. Entonces hemos hecho ya el análisis de los datos mediante la gráfica de diagrama de dispersión. Ahora tenemos que ver cómo encontrar o determinar la ecuación de regresión. ¿Qué es eso? Para los datos que estamos observando existe un modelo que puede explicar cuál es la variación de los datos. Yo voy a transformar los puntos que estoy observando en la gráfica y los voy a transformar en una recta de regresión. Es como si proyectara cada uno de los puntos que estoy observando y con esas proyecciones voy a crear una recta de regresión. Entonces, vamos a encontrar una ecuación lineal, como la que vemos aquí abajo en la presentación, donde y, sombrerito, y estimado, y estimación de y, es igual a b sub 0 más b sub 1 por x sub i. Más un error, un epsilon, que es un error de ajuste al modelo. ¿Qué nos quiere decir este modelo lineal? De manera general, decimos que un modelo lineal tiene una pendiente y un punto que corta en el eje. Entonces, la pendiente va a ser, ¿se escucha? ¿Se escucha o no se escucha? Sí, se escucha. Se escucha bien, Inge. Ya. Entonces, lo que les decía, ¿no? Vamos a encontrar un modelo lineal o una ecuación lineal donde hay una pendiente. Esa pendiente, para el caso de la ecuación lineal, se llamaba pendiente B, porque la ecuación era A más BX. Nosotros vamos a crear un modelo así, pero le vamos a llamar a esos coeficientes, a esas constantes A y B, les vamos a llamar B sub 0 y B sub 1. Entonces, como estamos encontrando una ecuación lineal, necesitamos esas dos constantes, esos dos valores, para determinar cuál es el modelo que vamos a representar a los datos. Ustedes notarán de que existe un un error, un epsilon por ahí. ¿Qué es lo que me quiere decir ese error? Si vemos esta gráfica, en esta diapositiva, aquí existen unos puntos negros, que son los puntos que estamos observando. Esos puntos que se están observando tienen unas coordenadas X y Y. Esas coordenadas X y Y, ¿no? Si vamos a proyectar sobre la ecuación, sobre la nueva ecuación o modelo de regresión lineal, ¿no? Tomando el mismo X, pero ¿no? El X se mantiene. Entonces, como ustedes ven, se va a mantener se va a crear el punto en rojo, X, Y estimado, donde tenemos el mismo X, pero el Y varía, porque el punto se encuentra arriba de la ecuación lineal. Entonces, como tenemos una ecuación lineal que va a pasar por en medio de los puntos, va a haber puntos que van a estar por arriba y puntos que van a estar por debajo. Entonces, las diferencias de los valores del Y observado menos el Y estimado, ¿no? Nos va a dar como resultado el error de modelamiento, el error de ajuste. Este error de ajuste lineal, ¿no? Puede ser positivo o negativo, porque como hay puntos que están por debajo de la ecuación, entonces la diferencia de Y menos Y sombrerito Y estimado, ¿no? Va a salir negativo. Para cada punto, el modelo que vamos a encontrar, el modelo lineal que vamos a encontrar, no va a tomar en cuenta esos errores, solamente nos vamos a expresar como B sub 0 más B sub 1 X sub I. No vamos a escribir el error, el E, pero hace referencia de que ese E existe y es la diferencia entre el valor de Y observado y Y estimado. Ahora, como hay puntos que están por encima y puntos que están por debajo, entonces existen errores positivos y errores negativos. ¿Qué creen que pasa si yo sumo todos esos errores para todos los puntos que se están observando? ¿Cuánto sería la suma de todos esos errores de ajuste o epsilon? ¿Alguien se anima?
Les comento que la suma de todos los errores va a salir 0. Como hay puntos que están por encima y puntos que están por debajo y la ecuación tiene que pasar justo por en medio de los puntos, entonces las distancias, la suma de las distancias de los puntos con respecto a la recta se anulan y se hacen 0. Porque estamos observando en realidad un modelo lineal que está justo en medio de los puntos. ¿Está bien? Ahora aquí vemos esas constantes, esos valores de B sub 1 y B sub 0. Vean cómo B sub 0 en la parte de la gráfica es el punto que corta Y cuando X es igual a 0. ¿Qué es lo que vamos a interpretar en nuestro análisis estadístico? En realidad B sub 0 es el valor como el valor de inicio de la variable Y. Cuando X es igual a 0, ¿no? Si X es igual a 0, entonces, ¿cuánto Y? ¿Qué valor tiene Y? ¿No? ¿Cuánto estamos observando en Y? Entonces, nos va a dar una idea de cuál es el valor de inicio de la variable Y. Mientras que B sub 1, que es como la pendiente, ¿no? Nos da una idea de cuál es el grado o la proporción que existe entre las dos variables de crecimiento o de decrecimiento. Si la ecuación tiene una tendencia a subir, es ascendente, entonces la pendiente va a ser positiva. Lo que significa de que va a haber un crecimiento de Y cuando X cambia. En cambio, si la pendiente es negativa y el modelo está en forma descendente, entonces el valor de Y disminuye a medida que X aumenta. Eso es lo que vamos a llegar a interpretar. De manera general, aquí hay una pequeña representación donde se ve un modelo lineal poblacional. En la población no existe error. Seguramente el modelo que vamos a encontrar va a tener solamente los coeficientes B sub 0 y B sub. En realidad es beta sub 0 y beta sub 1, que son los coeficientes poblacionales de un modelo de regresión lineal. Y a estos les vamos a extraer una muestra, ¿no? Vamos a obtener una muestra de esos datos y podemos encontrar un modelo lineal muestral, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer en todos los ejercicios normalmente? ¿No? Son muestras los que observamos. Teníamos un ejemplo, ¿no? Del consumo eléctrico, donde toman en cuenta un periodo de 2 años. Eso significa que solamente es una parte de lo que ocurre, ¿no? En el consumo. Y en ahí está el modelo que nosotros estamos estudiando en esta parte. ¿Cuál va a ser el método que me va a permitir encontrar las constantes? ¿Cuál es el método que me va a permitir encontrar aquellos valores del B sub 0 y B sub 1, ¿no? Que que puedan determinar un modelo lineal que pase por en medio de los puntos? Que tenga sumatorias de error de ajuste igual a 0. Que pueda considerar que el modelo es un promedio de lo que ocurre en los datos. Es el método de mínimos cuadrados. El método de mínimos cuadrados empieza o comienza por la ecuación del error, ¿no? Donde nosotros vamos a encontrar ecuaciones normales lineales, ¿no? Que por efectos de las derivadas parciales, que no vamos a hacer nada de derivadas, en realidad solamente es la explicación de cómo el método ha aplicado esto, aplicando las derivadas parciales en la función del error de ajuste, ¿no? En función de los dos parámetros, las dos constantes, B sub 0 y B sub 1, vamos a encontrar estas ecuaciones normales, ¿no? Entonces, las fórmulas van en función de esto. Aquí tienen ustedes el error, el epsilon, que estábamos diciendo hace ratito, que tiene que ver con la diferencia del Y observado menos el Y estimado. Como les decía, si nosotros aplicamos una sumatoria, estamos diciendo de que debemos sumar todos los errores para todos los puntos, y en ese caso, esa suma se hace 0. Para evitar de que se haga 0, entonces elevamos al cuadrado el error, ¿no? En este caso vamos a elevar al cuadrado la diferencia de los dos valores de Y observado menos Y estimado. Esta diferencia tomamos en cuenta para hacer las derivadas. Reemplazamos, en vez de escribir Y estimado o Y sombrerito, escribimos B sub 0 más B sub 1 X sub Y.
De ahí ya tenemos, y de ahí nace la fórmula, la ecuación para poder hacer las derivadas, ¿no? Y con esa función, aplicando las derivadas, encontramos las siguientes ecuaciones normales. Estas son las ecuaciones que nos van a permitir encontrar cuáles son los valores de las constantes que debemos escribir en el modelo. Vean que primero, ¿no? Aquí está arriba el modelo, están las dos constantes, b sub 0 y b sub 1. ¿No? Y debajo están las ecuaciones normales, donde comenzamos por b sub 1. Todo comienza con el cálculo de b sub 1. Y para calcular b sub 1, tomamos en cuenta la sumatoria del producto de las dos variables en el denominador, menos la sumatoria de ambas variables entre n. Y abajo tomamos en cuenta la sumatoria de los x al cuadrado, tenemos que elevar x al cuadrado y sumar, y la sumatoria de x, sumamos los x y luego recién elevamos al cuadrado, que no es lo mismo. Todo esto no va a ser necesario que ustedes lo hagan manualmente. A veces veamos en las soluciones de los exámenes que se crean análisis o cálculos suplementarios, ¿no? Con estas sumatorias. Pero lo que vamos a hacer nosotros en el curso es aplicar con la calculadora el resultado que nos va a dar los valores de las constantes. Entonces, para poder encontrar estas constantes, lo que vamos a necesitar es la calculadora, estén alistando. En ese caso vamos a llenar los datos, como hemos hecho con la media, como hemos hecho con la desviación estándar, y vamos a determinar cuáles son los valores de estas constantes. Les decía, comenzamos por plantear el cálculo primero de b sub 1. Primero vamos a calcular b sub 1 si aplicamos la fórmula. Y luego tenemos que calcular b sub 0. Aquí hay algo que debemos de destacar en la fórmula de cálculo de b sub 0. Si ustedes se fijan en esta formulita de b sub 0, al despejar y promedio, porque ahí está y promedio y x promedio, la formulita que está aquí a la derecha, b sub 0 es igual a y promedio menos b sub 1 x promedio. Si al despejar y promedio, encontramos en realidad la ecuación. Y promedio es igual a b sub 0 más b sub 1 x promedio, ¿no? Entonces, prácticamente la forma de la ecuación, la que estamos observando ahí, cuando despejamos y promedio, y estamos diciendo de que uno de los puntos que es parte de este modelo lineal que vamos a encontrar es el promedio de las dos variables. Si tomamos en cuenta el promedio de las dos variables y vamos a tener un punto x y y, que va a estar formado por el promedio de x y el promedio de y, ese punto x y y, si lo vamos a graficar y lo vamos a sustituir en el valor en la gráfica, va a ser un punto por donde va a pasar la ecuación lineal. Y ahí viene a complementarse lo que estábamos diciendo, ¿no? Que en realidad el modelo que estamos encontrando es un modelo promedio, porque tiene que ver con las medias de los datos. Y a partir de este método estamos ya asegurando de que el modelo que vamos a encontrar, que va a estar en función de estas dos constantes, es un modelo que pasa justamente por el medio de los puntos, no hacia arriba ni hacia abajo, sino trata de encontrarse un promedio lineal de todos los datos. Eso es lo interesante de esta parte de la ecuación de b sub 0. Con estos dos valores, con estas dos constantes, ¿no? Lo que procede ahora es la interpretación. Ojo que cuando pide, en las preguntas de las prácticas o del examen, pide que ustedes encuentren cuál es el modelo lineal, cuál es la ecuación de regresión lineal que representa los datos, no es solamente calcular las constantes B1 y B sub 0. No. Ahí es la mitad solo del ejercicio. Lo que tienen que plantear es el modelo en sí. Tienen que decir cuál es la relación lineal, cuál es la relación matemática que existe entre las dos variables. Una vez de que ya han escrito esa ecuación lineal, que ustedes ya han encontrado cuáles son los valores de las constantes y que son parte del modelo lineal, entonces ahí es cuando hacemos la interpretación. Dos interpretaciones se hacen porque son dos constantes las que estoy hallando, B sub 0 y B sub 1. Para B sub 0, ¿no? En la interpretación, tenemos que decir de que el valor de y cuando x es igual a 0 es igual a B sub 0.
que, por ejemplo, ¿no? Voy a dar una ecuación de ejemplo. Yo tengo un modelo que dice, la nota del examen es igual a 30 más 5 veces las horas de estudio. En resumen, estoy diciendo que Y es igual a 30 más 5X. Si X es igual a 0, ¿cuál es la nota de inicio? ¿Cuál sería la nota cuando X es igual a 0? ¿Cuál es la nota cuando no existe horas de estudio? Cuando X es igual a 0. ¿Cuál sería la nota? ¿Alguien se anima? Muy bien, sería 30. ¿Sí? ¿30? ¿Confirmado? Ok. Entonces, si nosotros no tuviéramos horas de estudio, y la ecuación dice Y estimado es igual a 30 más 5 veces X, X es igual a 0, Y es igual a 30. Ahora, ¿significa de que si yo no tengo horas de estudio, voy a tener en el examen 30? No, no es eso. Estábamos hablando siempre de un modelo promedio, un modelo que se vincula al promedio de las dos variables. Entonces, para todos aquellos estudiantes que no tengan horas de estudio, que no hayan alcanzado horas de estudio, y que vengan a dar el examen, entonces se espera que el promedio de las notas de aquellos estudiantes que no han estudiado sea 30. Ese 30 es como el promedio de todos los casos cuando X es igual a 0. Entonces, se dice que para que la variable tenga algún valor cuando X es igual a 0, tendrías que ser igual a B sub 0. A veces, en algunos casos, este B sub 0 debería ser 0, ¿no? En algunos otros ejemplos, como de temperaturas, de gastos, etc. Si no hay consumo, no hay gasto, digamos, ¿no? Entonces, dependerá del caso cuánto yo debo darle la interpretación como valor a B sub 0. En el caso del consumo, ¿no? Ustedes sabrán de que a pesar de que la temperatura puede ser 0 grados Fahrenheit, que creo que no necesariamente es una temperatura muy baja, digamos, a pesar de que la temperatura es igual a 0, ¿no? 0 grados Fahrenheit, existe un consumo. Y es lo que vamos a determinar, ¿no? El valor de B sub 0. ¿Cuál es el consumo cuando la temperatura es igual a 0? Eso me da un punto de referencia para algunos casos de estudio, algunas otras zonas de estudio, ¿no? Que de alguna manera me da una pauta de cómo debería comenzar el consumo, ¿no? Ya a pesar de que el consumo puede ser bajo, 23, ¿no? ¿Qué pasa si la temperatura va aumentando? Entonces, ¿cómo va aumentando el consumo? Claro, va a ir aumentando porque la pendiente es negativa. Perdón, positiva. Si la pendiente es positiva, entonces hay un aumento de los dos al mismo tiempo. Pero, ¿será que la relación es 1 a 1? Si la temperatura aumenta un punto, ¿el consumo también aumenta un punto? No necesariamente. Eso es lo que nos dice la constante B sub 1. La constante B sub 1, que es la segunda interpretación que se hace, nos dice qué grado de relación proporcional existe entre las dos variables. Si yo les decía en el ejemplo, ¿no? Y es igual a 30 más 5x, o 5 por x. Dejamos de lado el 30, ¿no? El 30 nos olvidamos y solo vemos a y igual a 5x. Entonces, por cada hora de estudio, ¿cuánto aumenta la nota del examen en promedio? ¿Alguien se anima? ¿Será que, exacto, 5? ¿Será que es esos 30? No, esos 30, como les decía, lo dejamos al lado. Tiene que ser 5. Porque ese es el 5 el que está multiplicando x, ¿no ve? Es 5x. Significa que si yo tengo una hora de estudio, oye por las respuestas. Si yo tengo una hora de estudio, mi nota, que en promedio debería ser 30, podría ser 35. Y si yo tengo 2 horas de estudio, entonces mi nota ya no va a ser en promedio 30, va a ser en promedio 40. Porque es 2 veces 5, 10 más 30, 40. Entonces, ahí está la relación, ahí está la proporción de crecimiento de una variable en función de la otra, diciendo que por cada punto que aumente x, tanto, 5 veces más, puede aumentar y. Dependiendo del caso, entonces veremos cuánto es lo que realmente aumenta la variable y en función de x. Vamos a nuestro ejemplo. Es el caso, ¿no?, del consumo eléctrico, como les decía, en función de la temperatura, donde nosotros ya hemos decidido cuáles eran
los valores de x y de y. ¿Cuál es x y cuál es y? ¿No? Determinar cuál es el molde de regresión lineal que se ajusta a los datos, además de interpretar sus coeficientes que se calculan para este caso. Esos son los datos que teníamos en la diapositiva de más adelante, los he reproducido aquí. Ustedes pueden ver, antes de que usemos la calculadora, que he creado dos columnas adicionales. Estas dos columnas adicionales antes se hacían, antes de que se permitiera usar la calculadora, donde tomábamos x y y, los multiplicábamos. Ustedes multiplican x por y y hacen la suma, o toman el x cuadrado y lo suman, entonces van a crear estas dos columnas adicionales. Y esos valores, esas sumas, se van a reemplazar, como vemos aquí al lado, a la derecha, ¿no? Para b sub 1. Entonces, vamos directamente a la calculadora. Váyanse, por favor, a la opción modo stat, como hemos hecho la anterior vez, modo stat. Y ya no vamos a usar la opción 1 var o una variable, porque ahora ya no son dos variables las que se analizan. Y tomamos la opción y es igual a más bx, que es la forma en general de expresar un modelo lineal, ¿no? A más bx. Una vez de que ingresa a la opción, va a ver que existe x y y, ¿no? Pide x y y. Antes solamente pedía x, cuando hacíamos el análisis con una sola variable, nos pedía solamente x, ahora es x y y. Ya saben que x es temperatura y y es consumo. Entonces lo que hay que hacer es transcribir los resultados, los datos, por favor. En la calculadora les daremos 2 o 3 minutitos para que lo hagan. Yo les espero. Si hubiera alguna consulta también, mientras tanto, pueden hacerlo. Me avisen, por favor, cuando ya los tengan listos los datos en la calculadora. Ya está ingrid. ¿Ya está? Ya está ingrid. Muy bien. ¿No ha habido problema? Han visto directamente las opciones, ¿no? Entonces, cuando ya han llenado los datos, presionen el botoncito amarillo de salir, el AC, el AC, en esa calculadora. Para los que tengan la calculadora con el botoncito azul de AC, hay un botoncito opción arriba, donde vamos a escoger la opción 4, ¿no? En el caso de los que tengan la calculadora con el botoncito amarillo, presionan AC y luego Shift 1, y como hemos hecho antes, y ahí está la opción REG, REG, de regresión, REG. Ahí van a encontrar los 3 valores de las constantes A, B y R seguramente. ¿No ve? Lo que les voy a pedir primero es el valor de B, porque primero vamos a calcular B sub 1 supuestamente. Y B sub 1, ¿cuánto vale? O B, ¿cuánto vale para ustedes en la calculadora, por favor? Muy bien. 0,483. Muy bien, Iván. Entonces, cuando ustedes respondan al ejercicio, por favor, van a escribir la fórmula que están utilizando en cualquier ejercicio o parte del examen. B sub 1 es igual y escriben la formulita. Y al ladito la respuesta de la calculadora. No hay que hacer cálculos adicionales como los que yo he hecho aquí con unas 2 columnas adicionales que hay que... No, no hagan eso, no es necesario. Lo que van a hacer es directamente en la calculadora, van a tomar los datos de los resultados de la calculadora, pero escribiendo las fórmulas. Por favor, escribiendo las fórmulas. No se ve bien que coloquen B sub 1 es 0,483 directamente, ¿no?
debe partir de alguna expresión, entonces ustedes deben colocar cuál es la fórmula que han utilizado. Y seguido, ¿cuál es el valor de B sub 0? Que sería A, la constante A. Muy bien, 23,48 está muy bien. ¿Cuántos decimales debo tomar en cuenta? Les comento que estos cálculos, estos análisis que se hacen con los modelos, son muy sensibles al momento de tomar en cuenta 2 o 3 decimales. Y por experiencia yo les digo, lo que les aconsejo es que ustedes tomen en lo posible 3 decimales. Y 2 está bien, no me hago problema. Seguramente no van a variar mucho los resultados, pero con 3 ya un poco es más seguro tener el resultado más exacto, ¿no? Claro, con todos los decimales es más exacto, pero con hasta 3 es suficiente, ¿no? No más de 3. Eso quiero decir también. Ahora, ya he encontrado los valores de las dos constantes, de B sub 1 y B sub 0. No termina ahí. No termina ahí. No termina el ejercicio dando los resultados de las constantes. Tienen que escribir como está en la diapositiva, donde dice modelo, 2 puntos, Y estimado, Y sombrerito, consumo energético, ¿no? Dando referencia al consumo energético. Es igual a 23,48 más 0,483, si quieren, como un decimal más, por la temperatura. Ese es lo que va a responder a la pregunta, al inciso B, inciso C de las prácticas, ¿no? Esto es lo que va a responder. No es encontrar solamente los coeficientes. Lo que ustedes tienen que darme es el modelo, la expresión matemática de la relación de las dos variables. Ahora, un poquito analizando este modelo, ¿no? Si yo les digo, alguien viene y me da un dato y me dice, en cierta zona, la temperatura se observa en promedio en 80 grados Fahrenheit. Entonces, les van a consultar cuál es el consumo que se espera en promedio para esa zona. Y si el dato es que X, porque la temperatura es X, es igual a 80 grados Fahrenheit, ¿cuál sería el consumo esperado? ¿Cuánto sería? ¿Alguien se anima? 65. ¿Qué hemos hecho para encontrar ese cálculo? ¿Cómo has Utilizando calculado eso? la tabla, valor aproximado. Como una regla de 3, no, no sirve. Lo que en realidad tienes que hacer es reemplazar ese 80 en la ecuación. Entonces, reemplazamos, en vez de temperatura en el modelo, ahí dice modelo, reemplazamos el valor de Inge, 80. ¿Sí, por favor? una preguntita, al hacer la práctica, en el B sub 0 me salió negativo. Digamos, ¿eso vale en la ecuación o Sí, no es el sí, sí, resultado? sí. Sí, buena pregunta. Ambos coeficientes pueden salir negativos. B sub 1 y B sub 0 pueden salir negativos. Pero el detalle está que como B sub 0 sale negativo, en realidad debo plantearlo como si fuera 0. Para el caso de consumo eléctrico, no existe la situación donde el consumo eléctrico puede ser negativo, ¿no ve? No puedo decir Y es igual a menos 23,48. Entonces, yo les digo, cuando salga negativo y se habla de una variable que no puede ser negativa, como el consumo, entonces directamente se dice que es 0. Cuando la temperatura es 0, el consumo es 0. Buena pregunta. Ahora, la pendiente que salga negativa también puede ocurrir y en ese caso vamos a ver cuando hagamos la interpretación cómo sería ese caso. ¿Alguna otra consulta más? No hay consultas. Entonces, como les decía, ¿no? Si tenemos una temperatura de 80 grados Fahrenheit, lo que hacemos es reemplazar en la ecuación lineal ese 80 y vamos a multiplicar, ¿no? 23,48 más 0,48 por 80 y sale 62. 62,2 seguramente. Entonces, ese es el consumo que se espera en una zona donde el promedio de la temperatura es 80 grados Fahrenheit. Ahora, ¿se podrá hacer el modelo en el sentido inverso? Si yo les doy el consumo
¿Ustedes podrían determinar cuál es la temperatura que debería esperarse en esa zona? ¿Se podría hacer así también? ¿Ustedes creen? ¿Verdades? Ustedes pueden realizar los cálculos en ambos sentidos de la ecuación. Esta ecuación es para eso, para que ustedes ya no hagan reglas de 3 en la tabla, ya no hagan supuestos con los datos, sino directamente reemplacen valores según el dato que les dé el ejercicio. Si el ejercicio les dice el consumo y les pide la temperatura, o les da la temperatura y pide el consumo, pueden hacer ambos casos. Lo único que quedaría es que ustedes despejen de la ecuación la temperatura, ¿no? Despejar lo que es el término de la temperatura y ustedes encuentren cuál es, con el dato del consumo, cuál es el valor esperado. ¿Está bien? Entonces, ahí es cuando el modelo trabaja y ustedes ya no tienen que hacer algún cálculo suplementario, nada, directamente reemplazan los valores en la ecuación y listo. De ahí viene el problema que les decía, que es muy sensible a veces. Si ustedes ponen 2 o un decimal y hacen ahorita el cálculo con los 80, ya no va a salir ese resultado. Va a salir mucho menos, mucho más. Queda un poquito ahí el problema. Pero con 2 o 3 decimales no pasa nada. Van a encontrar igualitos todos. Está bien. Vamos a la interpretación. Esta gráfica, quisiera que la vean un momentito la gráfica antes de ir a la interpretación. Existe un valor de R cuadrado, ¿lo ven? El R cuadrado vale 0,925. Ese R cuadrado es la correlación que vamos a ver en la siguiente clase, pero elevada al cuadrado. La correlación es la medida de ajuste, ¿no? Te dice en qué grado está bien hecho el ajuste. En este caso, el R cuadrado te dice qué porcentaje, porque el R cuadrado se expresa en porcentaje, de la variación que está en los datos, en la nube de puntos de datos, de la variación del 100% de la variación, tu modelo lineal, ¿cuánto representa? ¿Cuánto absorbe? ¿Cuánto explica de la variación de los datos el modelo lineal? Este modelo lineal explica el 92,5%. ¿No? 0,925 es 92,5% de la variación es explicada por el modelo lineal. El R cuadrado es el coeficiente de determinación, que es nomás la correlación elevada al cuadrado. Pero ¿cómo se interpreta? Es en porcentaje y se dice 92,5% de la variación total es explicada por el modelo lineal. El valor de referencia para que nosotros digamos que es una buena representación o una mala representación del modelo es el 0,9 o 90%. Si es más del 90%, el R cuadrado, entonces el modelo es bueno. O sea, representa, tú puedes decir que la temperatura y el consumo eléctrico están relacionados y de manera lineal. ¿Cuándo es más del 0,9? Entre más alto el valor de R cuadrado, claro, es mejor. Y el mayor valor que puede tomar R cuadrado va a ser 1, porque es el 100%. Ahora sí, vamos a la interpretación. Entonces, con respecto a B sub 0, el consumo energético es de 23,5 kilowatts, esas son las unidades que estamos observando, cuando la temperatura es igual a 0 grados Fahrenheit, ¿no? Así de claro. Entonces, cuando no observamos temperatura, no negativa, porque podríamos tener menos grados Fahrenheit, en este caso solamente vamos a ir para 0, el consumo energético es de 23,5 kilowatts. Mientras que para interpretar B sub 1, decimos que por cada grado Fahrenheit que aumenta la temperatura, ¿no? Porque cuando es 0, es 23,5. Pero cuando ya tengo 1 grado Fahrenheit, ¿cuánto aumenta el consumo? 0,483, que es la pendiente, ¿no? Entonces, el valor que aumenta el consumo eléctrico por cada 1 grado que la temperatura aumenta, esa relación de proporción no es 1 a 1, no es que por 1 grado Fahrenheit aumenta 1 kilowatt hora, no es 1 a 1, es 1 a 0,5, digamos, o a 0,483. Por cada 1 grado Fahrenheit que aumentemos en la temperatura o que se observe un aumento en la temperatura, el consumo eléctrico va a aumentar 0,483 kilowatts hora.
Esas son las interpretaciones, no son como una receta que ustedes tienen que escribir igualito en el examen o en la práctica, sino directamente en sus propias palabras pueden dar la misma idea, ¿no?, de la interpretación. La idea tiene que estar en la interpretación. Entonces, como lo digamos, no va a importar. Lo importante es aquí dar dos interpretaciones para B sub 0 y B sub 1. ¿Hay alguna consulta hasta aquí? Muy bien. Aquí vamos a quedar. Voy a parar la grabación para que no sea tan larga.